presenta. Rubén Moreira, coordinador de los diputados e integrante de la Comisión Nacional Permanente del PRI en la línea. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Muchas gracias por la llamada y aquí a la orden. Al contrario, gracias. A ver, ¿cuáles son los argumentos, las razones concretas de la expulsión de Alfredo del Mazo del PRI, diputado? Bueno, te digo rápidamente el procedimiento. Esto inicia con una queja que hay allá en el Edomex y que luego es llevada a la Comisión de Justicia Partidaria y es la que resuelve que la actuación del señor exgobernador, que en estos años ha sido de traición a nuestro partido, por colaborar con otros institutos políticos. Y ahí varios ciudadanos priistas presentaron diversas probanzas. Anoche fue informada la Comisión Política Permanente, no solamente de ese, hay otros casos de personas que han sido expulsadas de nuestro partido. Y bueno, todos sabemos la actuación que tuvieron un grupo de gobernadores que se alinearon con el poder y que no representaron ni representan la esencia del partido. Y uno de ellos es Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, quien, por omisión o por acción, ayudó a Morena a recuperar el Estado de México, Rubén. Yo creo que son las dos cosas. La primera es porque desde que inició el gobierno federal actual, a un año de que había iniciado él, se plegó totalmente al poder e incluso justificó, y ahí es parte de la expulsión, justificó obras y acciones del gobierno federal que no corresponden a este país. Uno de ellos el AIFA. Si usted ve lo que dice él cuando se inaugura el AIFA, pues totalmente contrario a lo que estaba diciendo la dirigencia del partido, y así en muchos casos. Ahora, hay ciudadanos específicos en el Estado de México que presentan diversas pruebas de traición del exgobernador Alfredo del Mazo. Por ejemplo, ¿cuáles? Haber ayudado, y ahí presentan argumentos, haber ayudado a fuerzas distintas a las nuestras. Hay que recordar que en nuestros estatutos ayudar a otras fuerzas es motivo de expulsión. Específicamente a Morena. A Morena, sí, y a sus aliados. A y Morena a y a los aliados. ¿Ayudar cómo, Rubén? ¿Con dinero, con silencio, con Con facilidades? respaldo político, con silencio. Y bueno, el tema está en diversos gobernadores, en el estado de Hidalgo, el del estado de Sinaloa, la del estado de Sonora, que entraron en contubernio con el gobierno federal y que fueron reconocidos por estos gobiernos hasta con cargos públicos. Todos ellos con cargos públicos, a excepción de Alfredo del Mazo. Bueno, todavía no se ha anunciado si tendrá un cargo en el gobierno federal. ¿Ustedes saben algo, Rubén? No lo dudamos, lo dudamos porque pues su actuación dejó mucho que desear. Mire, cuando hay dos fuerzas políticas, los integrantes de la opositora pues no pueden estar justificando hasta los errores de la contraria, y esto sí sucedió repetidamente con el señor Alfredo del Mazo. Ahora, me parece que para nadie es sorpresa, todos fuimos testigos de la inacción del gobernador Alfredo del Mazo en las elecciones del año pasado, en las elecciones donde ganó Delfina Gómez, pero cuando usted me dice que hay pruebas, más allá de la percepción que nosotros tuvimos de la actuación de Alfredo del Mazo el año pasado, ¿cuáles son estas pruebas? ¿Algún escrito, alguna grabación, algún tipo de señalamiento en particular? Son documentales, pero estas están en el legajo que resolvió la Comisión de Justicia Partidaria, que es la que resolvió. Lo que usted vio anoche es el respaldo de la Comisión Permanente de la Comisión de Justicia Partidaria. Y todas estas serán públicas en las próximas horas. Pero además el señor Alfredo del Mazo, si es priista y desea seguir siendo priista, pues tiene los órganos jurisdiccionales para apelar. Pues ya dijo que no, sí, pues en esta carta no parece tener ganas de estar en el PRI. Llama a Alejandro Moreno mentiroso, cínico, traidor, que tiene dividido al partido, que tiene una ambición desmedida, que se está quedando solo y se ha convertido en el enterrador del PRI. ¿Algo de lo escrito por Del Mazo es cierto, Rubén? No, todo es falso, y diría tres cosas. Gracias a Alejandro Moreno ya hay coalición, porque hace 5 años nosotros cambiamos nuestros estatutos para que pudiera haber coaliciones. Si no, no estaríamos en la coalición porque nos lo prohibía. Textualmente nos prohibía tener coaliciones con Acción Nacional. Pues gracias a Alejandro se hizo esa coalición. Segunda, gracias a Alejandro se firmó la actual.
Y también, y le voy a decir, y espero no violar algún secreto político, la coalición del 2021, yo soy el testigo, que Alfredo del Mazo se oponía a ella. Y tuvimos grandes discusiones para que estuviera el PRI de Edomex en la coalición de 2021. Es más, la coalición de 2021 se dio en contra de la voluntad de Alfredo del Mazo y se dio gracias a Alejandro Moreno. Y la tercera, el señor Alfredo del Mazo tenía sus derechos políticos, que hubiera ido a cualquiera de nuestras sesiones de la Comisión Política Permanente o del Consejo Político Nacional. Yo creo que lo de traidor es un adjetivo que Alfredo debe asumir, porque Alfredo es el traidor, y eso tiene que quedar muy claro, junto con un grupo de gobernadores que jugaron con el poder, acostumbrados a negociar muchas cosas, negociaron las gubernaturas. ¿La responsabilidad de haber perdido el Estado de México es puramente de Alfredo del Mazo, Rubén? Yo creo que él es de los culpables, más que responsabilidad, es de los culpables, porque no defendió la ideología de nuestro partido, porque se plegó al poder, porque justificó el discurso y la narrativa de nuestros opositores, y porque igual que otros, el gobernador hizo lo mismo. Pero lo que yo le digo y lo que yo fui testigo, el señor Alfredo del Mazo se negaba a hacer coalición en el 2021. ¿Qué argumentaba en contra? Que él no podía estar en contra del presidente de la República. Ah, ¿ese era el argumento de plano? Y eso yo fui testigo. ¿Así de plano? Sí, así de plano. Que él no podía estar en contra del presidente, no alegaba cuestiones de ideología con otros partidos. No para nada. Y le voy a decir otro secreto político, ya que el señor se pone a los dimes y diretes con nosotros. La noche de la firma del convenio de coalición, este convenio se firmó enfrente de varios de nosotros, porque nuestro dirigente nacional impuso la autoridad del Comité Ejecutivo Nacional. Esa es la molestia de Alfredo, porque Alfredo, no tuvimos coalición total en el Edomex en el 2021 y eso provocó que perdiéramos, por ejemplo, Ecatepec. Y no tuvimos porque él se negó. Dando ese argumento que usted me dice, que no podía quedar mal con el presidente. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué el temor, Rubén? Pues porque estaba plegado a él. Pero mire, son 40 distritos en el Edomex. Y en aquella ocasión creo que fuimos en 21. Bien. Pero él se negó a esos 21. Esos se impusieron desde la dirigencia nacional y nos trajeron muy buenos resultados. Ganamos una buena parte de los 21. Pero los otros 19 no pudimos porque él se negó. Entre ellos el municipio de Ecatepec, por cierto, donde opera otro exgobernador. ¿Erubiel? ¿O cuál es tu gobernador? Sí, señor. Sí. Oiga, Alejandra del Moral estaba de acuerdo con esto porque Alejandra se va del PRI, se va con Claudia Sheinbaum, pero pues ella fue la perdedora. ¿Cómo poder entender esto que parece una contradicción? En muchas ocasiones le dijimos a Alejandra que no estaba recibiendo el respaldo político, no de otro tipo, político, del señor gobernador. No hay una foto. Correcto. Y mientras el señor presidente de la República utilizaba las mañaneras para atacar a Alejandra del Moral, como sucedió con Carolina Vigiano. A ver, no se vaya, Rubén, porque me agarra el corte y quisiera terminar la conversación, por favor. Sí. Gracias, regreso. Estás escuchando. Son las 7:30. Gracias al diputado Rubén Moreira, integrante de la Comisión Nacional Permanente del PRI, por mantenerse en la línea. Rubén, muy amable, gracias. Me platicaba, digamos, en síntesis, cuáles fueron los motivos de la expulsión de Alfredo del Mazo, traicionar los principios del PRI por apoyar a Morena en las elecciones del 2023 en el Estado de México. Y me contaba también, Rubén, que en el 2021 Alfredo del Mazo se opuso a la coalición en el Estado de México, argumentando que él no se iba a enfrentar con el presidente. Yo le decía entonces que cómo entender la lógica de la salida de Alejandra del Moral, quien habría sido una de las víctimas de la inacción, omisión de Alfredo del Mazo el año pasado, Rubén. Bueno, mire, ya ahora que estamos hablando, hice memoria, de esto que sucedió en el 2021, para tristeza, nuestros aliados del PAN y PRD fueron testigos. Varios exgobernadores no deseaban aquella coalición. Alejandra del Moral sufre su derrota en estos momentos hace un año porque en el 2021 se entregó parte del Estado de México cuando el señor gobernador se negó a la coalición. Yo recuerdo que hizo un gran coraje. Obviamente
se molestó con la dirigencia nacional, pero eso nos permitió ganar muchos distritos, muchos en el Estado de México. Sin embargo, esto no fue suficiente en 2023. Ya veníamos heridos porque habíamos perdido toda la zona de Catepec. Ahora, todos estos adjetivos que usa el señor Alfredo del Mazo, pues son aplicables a él, porque él mostró pasividad, omisión, colusión con el poder para entregar el Estado de México. Muy sencillo. Me duele decirlo, pero esto que le estoy diciendo también fue testigo Alejandra del Moral. Ella era la presidenta del partido. Bueno, pues Rubén, ¿por qué no lo expulsaron antes? Mire, el partido tiene sus tiempos y para expulsar a alguien tiene que haber ciertas condiciones, entre ellas las quejas, y esta tiene que salir de las entidades federativas, de nuestros comités directivos estatales. Ahora le digo, la Comisión de Justicia Partidaria tiene autonomía de nosotros, del resto del partido, para resolver. Y si el señor Alfredo del Mazo se siente priista, pues que se defienda. No lo va a hacer, porque ellos ya se entregaron al poder. En esta lucha de dos proyectos nacionales, ellos están con la destrucción. Es incapaz Alfredo del Mazo, incapaz, y lo reto a que cuestione una sola de las políticas del gobierno federal. No lo va a hacer, jamás lo va a hacer. Jamás va a decir que este país está ensangrentado, o que está quebrado, o que quebró el sistema de salud. Es incapaz el señor Alfredo del Mazo. Y si tiene algún problema con lo que he dicho, lo reto a debatir. Bien, pues vamos a buscarlo, lo hemos buscado ya, faltaba más, pues desde No va a el dar año la pasado, cara. pues sí, es bien difícil, No es va a dar la complicadísimo, la verdad. Lo seguimos intentando, Rubén, y dejamos este reto sobre la mesa. Gracias, diputado. Le mando un abrazo a Susana y la felicito por su programa. Qué amable, muchas gracias, Gracias. gracias, muy amable. Rubén Moreira, coordinador de los diputados, integrante de la Comisión Nacional Permanente del PRI. Vamos a